Hola, mi nombre es Aldo Rosales Velázquez, soy originario de Nicolás Romero, aunque avecindado en Cuautitlán, y soy autor de Foli. Foli es un compendio de cuentos, son 3 cuentos de largo aliento que tratan sobre la ficción, pero no solo en las letras, sino la ficción principalmente en el cine, que es donde saqué el nombre de Foli, que también se le llama efectos de sala, y es un fenómeno que me había interesado desde hace muchos años, el cómo en la televisión y en el cine las cosas que vemos no son reales, pero se perciben como reales. Y a partir de esa idea, pues me puse a pensar en una serie de cuentos, originalmente eran 5, pero decidí que se quedara en 3, y que son estos cuentos donde los protagonistas tienen una obsesión por recrear una parte de su pasado, por subsanar una parte de su pasado. En este sentido, pues hice el empate de que si en el cine, en la televisión, podemos volver a grabar los sonidos que no se captaron y hacer parecer que son reales, que también en la vida quizá habría gente obsesionada con esto y decir, bueno, quizá necesito perdón y alguien más me lo pueda dar, no la persona de quien lo espero, o quizá yo mismo puedo perdonar a alguien más y si le hago creer que ya fue perdonado puede continuar con su vida. Y a partir de esa obsesión, pues compuse estos cuentos que al final quedaron en la selección que diseñé para Foli, y es en torno a esta idea en general de la ficción como una herramienta que usamos los humanos para sobrevivir, para sanar heridas, para continuar, para no arrepentirnos demasiado de nuestro pasado y así poder continuar hacia el futuro. Entonces, aparte, sonoramente me gusta mucho cómo suena Foli, entonces quería desde hace muchos años ya un libro que se llamara Foli, un libro que fuera corto en cuanto a su extensión, en cuanto al índice, y además quería participar en el Fondo Editorial del Estado de México. Entonces para mí fue muy increíble, muy afortunado el poder recibir la mención honorífica en el certamen literario Laura Méndez de Cuenca en 2018 y que eso haya dado origen a Foli, que es este libro que quizás es el que más le tengo aprecio de los que puedo publicar. El camino que recorrió Foli desde el primer teclazo que di hasta la publicación fue relativamente corto. Es un libro que puedo decir que no me costó trabajo escribir, no en el sentido técnico, sino en las ganas de contarlo. Tenía muchas ganas de contar esas historias, entonces fue muy revelador que en alguna ocasión estaba viendo un programa sobre efectos de sonido y yo no sabía que los sonidos que percibían las películas no eran reales o que habían sido grabados posteriormente. Entonces la idea se fijó en mi cabeza y empecé a pensar en historias de toda la gente que hace Foli, desde escritores fantasma, los community managers que responden por las empresas en las redes sociales, toda la gente que digamos finge para hacer creer algo. Y entonces con esa idea en la cabeza elaboré una lista de cuentos que eran 5 al principio y más o menos estuve escribiéndolo 2 meses, 3, y traté de corregir más o menos lo mismo 3, 4 meses. Y entonces vi que estaba el certamen literario Laura Méndez de Cuenca abierto y decidí probar suerte. Supersticioso como soy un poco, no lo mandé por correo, sino vine hasta Toluca a dejarlo. Y nada, pues lo dejé en su sobre, muy cerrado, muy lleno de esperanzas, y ya hasta que recibí la llamada de que había recibido la mención honorífica. Este tipo de certámenes como Laura Méndez de Cuenca y todos los que alberga el Estado de México a mí me parecen valiosísimos porque brindan la oportunidad de dar a conocer tu obra, número 1, número 2, de poder acceder a un premio monetario cuando es así el caso, y también de que gente que conforma el jurado, que tienen amplia trayectoria, puedan echar un vistazo a lo que estás haciendo, y de cierta manera me parece que eso no valida, pero sí te ayuda a definir si es el camino que quieres seguir o no. Entonces a mí me parece importante, sobre todo precisamente por esto, porque vas a conocer tu obra, pero te pruebas también, y de cierta manera pues se escribe en soledad, pero de alguna forma también para el otro. Entonces esta es una manera interesante de saber a quién le puede gustar tu obra y cuánto está comunicando de lo que tú querías. Amén, insisto, de lo bellas que son las ediciones del Fondo Editorial del Estado de México, que a mí me encantan y me siento súper honrado de haber podido participar. Creo que brinda esa oportunidad de estar hombro con hombro con autores que respetas o que conoces y cuya obra va conformando pues, un corpus de lo que se está haciendo en el Estado actualmente.
De unos años hacia acá he tenido mucha influencia del cine, quizá más que de la literatura, y entonces trato de combinar ciertos elementos del guión cinematográfico o del audiovisual que puede ser el cine en la literatura, y también fue un ejercicio de decir, bueno, ¿cómo podría ser hacer cine con la pluma? Si no tienes los recursos, si no tienes las cámaras, ¿cómo podría ser una suerte de hacer cine con la pluma? Y en ese sentido Foley pues también se nutre mucho del cine y de la serie sobre todo que disfruto. Entonces algo que a mí me gusta mucho es precisamente ver videos de doblaje, ver videos de cómo hacen Foley, cómo hacen los efectos de sonido en las películas, y entonces por eso decidí que uno de los protagonistas de los cuentos fuera precisamente una mujer que se dedica a hacer Foley o efectos de sonido, porque me parece una manera sumamente interesante de recrear y de ficcionalizar. Entonces me di cuenta en algún momento que lo que hacen estas personas es ficción auditiva. Entonces me gustó mucho y quise trasladarlo a las páginas, y sobre todo es una manera también de rendir homenaje a las películas y a las series que me han marcado, y a los videojuegos sobre todo también, que hay una influencia muy audiovisual en Foley. Pues ahorita estoy escribiendo un libro que tiene que ver con los animales, porque algo que ya empecé a trabajar en Foley y en Tiempo Arrasado, que es de cierta manera su libro siamés, es cómo convivimos con los animales, los mexicanos y los mexiquenses sobre todo, y cómo habla esto de nosotros como sociedad. Entonces aquí uno de los cuentos de Foley es por qué estamos hablando del perro, que tiene que ver precisamente con el ataque, digamos, a un animal y cómo esto refleja la psique del personaje. Y entonces decidí seguir por esta línea y estoy trabajando ahorita con el apoyo del FONCA, este proyecto de cuentos que tienen que ver con animales y cómo convivimos con ellos, y pues espero que esté viendo la luz dentro de poco, y mientras tanto pues continúo leyendo y escribiendo las cosas que caen en mis manos. El camino de la escritura es largo, no diría que tortuoso, yo creo que eso lo define cada quien, si te la pasas bien, si te la pasas mal escribiendo. Y escribir no necesariamente va de la mano de publicar, sin embargo creo que sí es un aliciente importante, y una parte de ellos los concursos, las convocatorias. Alguna vez me dijo Hernán Lara Zavala que ganar un concurso en México es como sacarte la lotería, pero que si no mandas tu manuscrito no tienes ese boletito. Entonces creo que es importante participar, y ciertamente depende de muchos factores el que puedas ganar un concurso o no, pero me parece que el atreverte a mandar tu obra, a confiar en ese sentido en ti sobre todo y en las instituciones, es una parte importante del camino y te puede abrir puertas, y no necesariamente vas a ganar a la primera o a la segunda, o quizá no ganes o tengas la mención honorífica, pero me parece interesante que te aventures a compartir lo que quieres decir, lo que ya dijiste con alguien más, y yo creo que por ese simple y sencillo hecho vale la pena. Entonces a todos los que tengan algún libro, un manuscrito, que deseen probar en estas aguas a veces turbias, pues yo diría que lo hagan, porque es una experiencia que nada más te va a dar, y tienes la posibilidad en algún momento de pertenecer al Fondo Editorial del Estado de México, por ejemplo, y eso para mí hace que valga la pena todo el recorrido. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.